Especialista en economía, por muchos años se ha desempeñado en áreas de investigación, pronósticos y análisis. Fue director de análisis macroeconómico en el Banco de México. También director de evaluación de política fiscal para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es egresado de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un doctorado en Economía por la University of California, San Diego. El jefe para México y Canadá de Bank of America Securities, Carlos Capistrán, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Reyes Heroles. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y ahora vamos a hablar de mucha crisis. De mucha actualidad, porque como ustedes saben estamos en medio de una coyuntura global, no le voy a dar ninguna noticia con eso, de una crisis sanitaria que sin duda ha tomado por sorpresa a todos los mercados, desde los mercados emergentes como el nuestro a los mercados más desarrollados como incluso los europeos. No hay ningún forecast de enero de este año que haya vislumbrado apenas el enorme riesgo que desató la epidemia del COVID-19. Y como cualquier enfermedad, hay casos o países a los que los encuentra con más defensas o con menos defensas de acuerdo a su sistema inmune más o menos golpeado. Está de más decir que en este último grupo estamos nosotros aquí en México. El pronóstico de hecho es muy poco alentador. Banxico cree que la recesión será de menos 1%, Citi menos 2.6%, Bank of America menos 4.5% y Scotiabank menos 5.7%. La constante, hay recesión en 2020. Y es por eso que, como vieron en la presentación, decidimos conectarnos también a la distancia con Carlos Capistrán, directamente en Nueva York, con el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch. Carlos, muy buenas noches. En el último informe que publicaron ustedes, tiene un título casi apocalíptico para México. Dice, el petróleo y el virus, nuevos pronósticos para América Latina, donde el primer corte de caja sin duda nos deja muy mal parados. ¿Cómo podrías resumir rápidamente la manera en la que nos metemos a la parte más grave de la epidemia en las próximas semanas aquí en México? Hola, Bárbara. Un gusto estar aquí contigo. Hola, Regina. Bueno, pues efectivamente nuestro pronóstico para México es de una contracción, como mencionaba, una contracción muy importante de 4.5%, y esto en buena medida viene, además de por lo que mencionabas, del impacto que el virus pueda tener en México, en nuestro país, viene porque ya está teniendo un impacto muy importante en otras economías, y México es muy abierto, entonces estamos muy conectados a esas economías. Entonces empieza desde que se cierra China, eso nos está afectando los insumos que llegan para producir en México, pero ahora Estados Unidos también se está cerrando, y eso nos va a afectar a la demanda de todos nuestros productos, desde las cosas que exportamos en México como autos, hasta cosas también como servicios, turismo, por ejemplo. Es muy posible que las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de Spring Break, claro, que siempre ayudan mucho al turismo, pues esta vez no lo van a hacer. A ver, aquí me parece algo quizá extraño lo que te voy a preguntar, pero ¿hay un efecto rebote como en las dietas? O sea, al final hay dinero, pero no hay cómo y dónde gastarlo en estos momentos. ¿Podemos pasar quizá a 2021 y crecer como la espuma o qué ven? Sí, hay un efecto rebote y de hecho lo que traemos para Estados Unidos es una contracción muy fuerte en el segundo trimestre y luego un aumento muy importante tan pronto como el tercer trimestre. Entonces eso ayuda y luego un rebote el próximo año. Y México es igual. México es una caída muy fuerte en el segundo, quizá una parte del tercer trimestre y luego un rebote. No sé si como la espuma va a ser el rebote, pero sí va a haber un rebote importante. Y quiero comentar es la depreciación del peso. Estamos viendo que el peso se deprecia brutalmente y ahorita platicaremos por qué y ahorita platicaremos los efectos de corto plazo, pero de mediano plazo, o sea, pensando en finales de este año, el próximo año, ese es el elemento que más nos puede ayudar a rebotar, porque la gente en Estados Unidos va a ver, irme a Cancún, pues está mucho más barato, ahorita 25, 26, que como estaba 18, para invertir en la frontera, en una maquila, también es mucho más barato invertir a estos niveles. Entonces es algo que eventualmente va a traer la inversión porque México se ve más barato y eso es algo bueno. Y bien de corto plazo lo estamos viendo, ¿no? De movida, ustedes en el banco, como recién comentabas, Carlos, han calculado una caída del Producto Bruto Interno Nacional del 4.5% este año. ¿Este es un escenario que ustedes ponen moderado o es exagerado? ¿Se puede poner peor el panorama? Y la otra pregunta que va conectada con esto es,
¿Tú crees, y viéndolo un poco desde afuera incluso, si México está tomando de la manera adecuada esta crisis? Mira, es un escenario base, pero los riesgos para ese escenario son a la baja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese escenario pensamos lo que está ocurriendo ahorita. México se cierra parcialmente. Algunos lugares, lo que estamos viendo en Ciudad de México, etcétera. Pero si nos pasa lo mismo que le pasó a China y luego a Europa y ahora a Estados Unidos, y entonces el virus empieza a atacar más en México, entonces se puede cerrar más el país y entonces eso es peor. También lo que estamos viendo en la frontera. Por lo pronto la frontera con Estados Unidos se cerró para viajes no esenciales. Ahora, así son estas contracciones, pero por lo pronto todo el mundo estamos pensando que es algo temporal. No sabemos si es un trimestre, no sabemos si son 2 trimestres, pero eventualmente viene un rebote, porque todo sigue ahí y es cuestión de regresar a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, eso debe ayudar. ¿Qué medidas está tomando México? O si las está tomando bien. Pues mira, desde el punto de vista económico es muy difícil. En los países avanzados lo que sabemos es hay mucho apoyo fiscal, hay mucho apoyo monetario, la Reserva Federal ya bajó la tasa cero, está comprando todo tipo de activos, tiene un paquete fiscal muy grande en Estados Unidos, Canadá estamos viendo lo mismo, que es nuestro socio comercial en Norteamérica. Pero en países emergentes eso es difícil. En países emergentes soltar el dinero, empezar a dar estímulos fiscales es muy difícil, porque si no hay confianza de los inversionistas, más bien lo que pasa con eso es que se preocupan y suben las tasas de interés, se deprecia la moneda. Y eso de corto plazo es peor. Para que el gobierno pudiera gastar más, tendría que endeudarse, y AMLO ha dicho que no quiere eso, pues lo más probable es que no veamos ese tipo de ayuda, lo cual de corto plazo van a hacer que el golpe sea más fuerte, de mediano plazo pueden hacer que la economía mexicana se mantenga estable. Una de las cosas que mencionas ahora y que creo que es muy importante, digamos que quizá pensarlo, es en México 90% de las empresas son pequeñas y medianas, ¿no? Estamos sostenidos por esta economía de los emprendedores, de los pequeños comerciantes, de todos estos startups además que han sido muy exitosas en los últimos años. Y creo que también serán las que van a ser fuertemente golpeadas con lo que está sucediendo. ¿Qué recomendación darles? O sea, ¿qué deben hacer estos pequeños comerciantes? Cierran y hemos visto ejemplos claros, ¿no? De empresas ya muy grandes que han decidido hacer sus cuarentenas, ¿no? Volkswagen, las automotrices en general, Tox, Alsea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación a estos dueños de las pymes en México y cómo manejarlo también con sus empleados? O sea, ¿qué pasa con los sueldos? Algo muy importante en esta ocasión respecto a otras recesiones o crisis pasadas es que claramente hay un componente que todos pensamos que es temporal. Es una enfermedad, eventualmente va a haber tratamientos, va a haber vacunas, vamos a tener anticuerpos, entonces eventualmente esto va a pasar. En China estamos viendo que ya están regresando a trabajar, estamos viendo que ya no hay casos durante varios días, etcétera. Entonces hay que pensar en esto, puede ser muy profundo, pero temporal. Entonces eso creo que ayuda. Entonces los empresarios deben pensarlo así y deben tratar de ser muy flexibles. Entonces, en la medida de lo posible es, bueno, mando a la gente a su casa, pero que sea fácil de recontratar, o se mantienen en nómina con menor sueldo o algo así, pero algo flexible, que una vez que regrese la actividad económica sea muy fácil de retomar otra vez la actividad. Carlos, evidentemente esta epidemia no es ni una cortina de humo, ni un invento del neoliberalismo, pero sí nos está absorbiendo muchísimo la atención. Estamos solamente hablando de COVID-19 y la estamos alejando de otros problemas serios que ya padecía la economía mexicana, sin duda. Hoy por hoy, ¿cuál es la mayor preocupación sobre la que debería estar el gobierno, además de la crisis sanitaria, atendiendo para no afectar a la economía más aún? ¿Qué cosas debería estar el gobierno viendo en paralelo, casi con la misma preocupación que está viendo la epidemia, para que la economía no caiga más aún en un escenario un poco más moderado que el que tú nos diste? La inversión. Pero esto, y como dices, no es de ahora, es ya desde el año pasado. Desde el año pasado vimos una contracción en la inversión muy importante. Y de hecho, te puedes ir un poco más atrás. Desde que cayeron los precios del petróleo en 2014, 2015, México dejó de invertir. Esa falta de inversión se recrudeció el año pasado. Si uno ve algún índice de inversión real de la economía de México,
probable que lo que le llamamos el potencial de crecimiento de México esté disminuyendo incluso antes de toda la emergencia sanitaria, y eso es por la falta de inversión. Entonces, algo que tiene que preocuparle mucho al gobierno es dar todas las oportunidades para que aumente la inversión. Y te voy a dar 2 ejemplos de algo que me parece que está muy bien y de algo que me parece que está muy mal. Lo que me parece que está muy bien es ya tenemos el tratado TEMEC, ya lo afirmó finalmente Canadá. México hizo muy buena labor de mantenerse en las negociaciones, de hacer una buena negociación, y eso le da mucha certidumbre a toda la región y eso es bueno para la inversión. También, como mencionaba, el peso eventualmente va a ser algo que va a ayudar porque ahí se va a ver más barato y eso va a traer inversión. Claro. Bueno, algo que no ayuda es como lo que vimos en el caso de la empresa cervecera en el norte. Este tipo de cosas ahuyenta la inversión y eso no ayuda, sobre todo a la inversión extranjera. Y en este momento que además es escasa la inversión fuera de los países de cada inversionista, que va a escasear hacia adelante, es importante mandar las señales de que aquí se puede invertir con confianza y que no va a haber ese tipo de problemas. Entonces, como que algunas buenas medidas, algunas no tan buenas, el neto de inversión ha estado cayendo y lo que necesitamos hacer es reactivar la inversión para que nos ayude a salir más rápido y eventualmente aumente el potencial de crecimiento. Perfecto. Carlos, una última pregunta, veloz porque se nos acaba el tiempo, pero los esquemas han cambiado, ¿no? Lo que conocíamos y como operábamos antes ya no va a ser igual. En este esquema, el ser un país emergente después de la crisis, ¿puede hacernos vernos atractivos para los inversionistas o eso también puede cambiar? No, nos va a volver atractivos a los inversionistas. Eventualmente, algo que siempre es cierto, es los inversionistas buscan mayores rendimientos. Las tasas de interés se van a quedar muy bajas por mucho tiempo en los países avanzados. En México vamos a tener una tasa de interés alta y eso es algo bueno. Y lo que mencionábamos, ¿no? La depreciación de la moneda también va a ayudar. Pues eventualmente creo que van a existir las condiciones para que los inversionistas extranjeros regresen a mercados emergentes. Y lo que hay que hacer es hacer un buen trabajo para colocarse a la cabeza de esos mercados emergentes para que México sea el país que escojan. Y como platicábamos, algunas de las medidas que se han tomado abonan en ese sentido, otras no. Entonces hay que asegurarse que ganen las positivas hacia adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sin duda ha sido muy revelador lo que nos cuentas desde Nueva York. Saludos hasta allí y esperemos volverte a tener en nuestro programa dentro de un par de meses con mejores noticias y mejores forecasts para el año que viene. Esperamos que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Regina, como siempre, muchísimas gracias por otro programa más aquí en Milenio Negocios Televisión. Y a ustedes, gracias por acompañarnos como cada semana en este formato diferente de Milenio Negocios Televisión. Nos vemos el próximo martes.